Señoras y señores, súbes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Arranco sin más dilación en uno de estos vídeos absolutamente improvisados, como ustedes saben. Y los decanos de los arcontes y sus satélites creyeron que eran las almas de los arcontes y las llevaron a los satélites y yo las puse en el cuerpo de vuestras madres. Y cuando se cumplió el tiempo, os parieron, y en vosotros no había nada del alma de los arcontes. Señoras y señores, ¿cuántos de ustedes tienen esa perenne sensación de estar en un lugar que no les corresponde? O de no sentirse identificados en absoluto con todo aquello que los rodea, incluso con la propia forma de percibir la realidad de sus congéneres, aquello que los rodea. Quizás es porque, como en un jardín existen plantas de todo tipo, compartimos un suelo más o menos fértil sin que nuestras semillas tengan un mismo origen, procedan del mismo lugar. Y con esto no estamos hablando ni de mejor ni de peor, superioridad, inferioridad, ni tan siquiera bien y mal, no me gusta hablar de bien y mal, ya les digo yo que dentro de nuestra propia estirpe, la maldad es algo que me cuesta mucho concebir. Siempre les repito, creo que dentro de nuestra estirpe va más de miedo y de ignorancia que de maldad, de miedo y de ignorancia que de maldad. De la misma manera en que este libro, que hoy quería empezar a comentarles, el Evangelio de Valentino, el Pistis Sophia, yo lo traduzco como la sabiduría de la fe, pero concretamente dentro del propio relato podríamos hablar de la sabiduría fiel y de la fiel sabiduría, que no dejaría de ser lo mismo que la sombra y la luz. Sabiduría fiel, fiel sabiduría. Porque, señoras y señores, este libro es una odisea, es como una homérica odisea en la cual la sabiduría se enfrenta con el reino oscuro y tenebroso de los arcontes y los eones, las bajas regiones de la zona 13ª. Es una odisea, es una película, sí, en que la sabiduría, siempre de buena fe, pretendiendo mirar hacia la luz, acaba cayendo en la sombra. Es una alegoría que pudiera perfectamente reflejar nuestra propia existencia, nuestra propia conciencia individual, que es una fragmentación de la conciencia divina. La sabiduría y la chispa divina forman parte de nosotros. Hemos perdido la capacidad de conectar directamente con la luz de la cual procede la fuente de esa sabiduría. No ya que formas parte de nosotros, no ya que nosotros tengamos, como decía Dogen, el budista zen japonés, no es que nosotros tengamos la chispa divina, es que nosotros somos la chispa divina. Bien, la sabiduría explicada en estos evangelios gnósticos, absolutamente baneados de todo lo que viniera siendo la liturgia canónica de la Iglesia Católica del Vaticano, insisten en el hecho de que nosotros no solamente tenemos la chispa divina, sino que somos la chispa divina, y que por lo tanto la vía de la salvación es recordar que nosotros somos esa chispa divina. No sencillamente que la tenemos, sino que somos esa chispa divina, que toda esa fuerza que invocamos continuamente, que todo ese vacío que sentimos indefectiblemente día y noche, noche y día, no es más que el resultado de haber perdido las raíces con
nuestra propia conexión con esa divinidad de la cual somos. No tenemos parte, sino somos. Y el Pistis Sophia es una odisea en la cual la protagonista es la sabiduría, la fiel sabiduría, la sabiduría fiel. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría fiel y la fiel sabiduría? La sabiduría fiel es aquella que es absolutamente consciente de cuál es su naturaleza divina, Dios. Y la fiel sabiduría es esa pequeña chispita alejada de la llama, ese cristalito del caleidoscopio, esa atomización, esa conciencia individual separada de la conciencia divina, que, caída en desgracia, en absoluto sentimiento de vulnerabilidad, de caos y de pérdida, brama, clama, suplica el retorno a sus orígenes. Esto es platónico totalmente, en el sentido de que conocer es recordar los propios orígenes, no acumular nuevos conocimientos. No hay nada que debamos saber que no forme ya parte de nosotros, solo debemos recordarnos. El Pistis Sophia, en este sentido, nos contrapone o nos paraleliza a la sabiduría fiel y la fiel sabiduría. Sabiduría fiel, conciencia unitaria de nuestra divinidad. Fiel sabiduría, esa pequeña, débil y pajarita reminiscencia de aquella inmensidad de la cual formamos parte, que caída en un aparente pozo de tinieblas, tenebrosas y sórdidas tinieblas y oscuridades materiales y orgánicas, con todo aquello que comportan: miedo, ira, vanidad, gula, lujuria, envidia, pereza, frío, calor, hambre, sed, muerte. No existe nada más ilusorio que la muerte, todavía más ilusorio que el nacimiento, que más o menos por ahí andamos, que más o menos es lo mismo. Así pues, la fiel sabiduría no es más que el reflejo en el espejo de la sabiduría fiel. Nosotros buscamos nuestra raíz divina como Odiseo, como Ulises buscaba su Ítaca en aquella maravillosa aventura homérica, a la cual indefectiblemente acabará llegando. Porque, spoiler, el camino empieza y el viaje ya ha terminado. Es un bucle que todo lo explica, es un orden implicado que ya todo lo contempla, ya todo lo converge de esa aparente divergencia. Pero ese periplo, esa odisea, esa búsqueda sigfridiana, como le gustaba mucho a Jung, forma parte de ese paquete, de esa forja de almas de la que siempre les estoy hablando. Hay que pasar indefectiblemente por ella, como en un videojuego. Señoras y señores, para llegar al reto final, tiene primero usted que haber pasado por las pantallas 1, 2, 3, 14, 28, 60 y lo que ustedes quieran. Bien. Déjenme resaltarles algunos otros parajes de este Pistis Sophia que probablemente también les acabaré leyendo para que quede allí, antes de que borren el canal, por lo menos una huella digital, un meandro digital que pueda reverberar a aquellos de ustedes que estén interesados en detalladamente escuchar este texto. Dice: mal haya yo que tan lejos estoy de mi morada y me veo forzada a habitar en el caos. Esta es la sabiduría que habla, habiendo caído en desgracia, creyendo que se caminaba hacia la luz, cae en la sombra. Es una reverberación del pecado original. Eva mordiendo la manzana del árbol de la ciencia, creyendo que todo iba a saberlo, cae en la tiniebla de la mortalidad, de la fisicidad, de la figuratividad de una realidad ilusoria. Dice pues la sabiduría que, intentando alcanzar las regiones superiores, cae en el infierno más tenebroso,
en el cual nos hallamos. Mal haya yo que tan lejos estoy de mi morada y me veo forzada a habitar en el caos, en este lugar al cual intuitivamente sabemos que no pertenecemos y con el cual no nos definimos ni nos identificamos, porque mi fuerza no está en las regiones que me pertenecen, no estamos en el lugar que nos pertenece. Estamos atravesando mares caucasianos con sirenas que cantan para que nos lancemos al mar, con cíclopes a los que hay que cegar de una pedrada, con magas circe que transforman en cerdos a nuestros aliados y pretenden hacernos creer que hemos llegado al paraíso, cuando en realidad nos están bloqueando en un falso paraíso ilusorio, hecho de supuesta confortabilidad, estado de bienestar, del cual no queramos movernos, zona de confort, que nos mantenga en un sueño hipnótico y neuroléptico, para que al morir, entre comillas, nos pillen dormidos y no despiertos, como decía Machado en ese hermoso fragmento que he publicado hoy. Porque mi fuerza no está en las regiones que me pertenecen. Y he hablado con dulzura a mis enemigos, enemigos que se me han propuesto sin haberlos yo buscado. Y cuando yo les hablaba con dulzura, ellos me han atacado sin motivo. Bien, señoras con señores, las llamas de la forja que queman, el sufrimiento que purga, es, presumo, inevitable. Déjenme ir terminando con este otro paraje que he marcado. Él cubrirá tu pecho con tu sombra y tú tendrás confianza bajo sus alas. Tu pecho será cubierto con tu sombra. Tú no serás protegido por alguien que no sea tú mismo, porque tú mismo posees toda esa fortaleza que clamas y que echas de menos. La sabiduría fiel, tu naturaleza divina, está en la luz que emana de la luz que sale de ti, que eres la fiel sabiduría, el reflejo en el espejo de la divinidad. En tu personajillo, pobre, vulnerable, caótico, lleno de miedo, lleno de terror, lleno de incertidumbre, lleno de tribulación. Porque, señoras y señores, así está diseñado este orden, implicado esta forja de almas, presumo. No temerá a lo que pasea en las tinieblas. Quiere decir que la sabiduría fiel, tu naturaleza divina, no temió a la fuerza con rostro de serpiente que asustaba a la fiel sabiduría, tu naturaleza humana. En el caos que constituyen las tinieblas que estamos recorriendo, señoras con señores, efectivamente, puesto que esa luz divina no es que nos acompañe, sino que emana de nuestra propia naturaleza, no debemos temer nada de todo aquello que representa esa fuerza tenebrosa y oscura en forma de león, de serpiente bicéfala o de reptil heptacéfalo o cualquier otra representación demoníaca de cualquier cultura que quiera de alguna forma metaforizar esa sombra que no es más que la otra cara de la luz. Porque esa luz, a izquierda y a derecha, brilla perennemente a nuestro alrededor, aunque esa sombra, ese sucedáneo de luz hombresca y oscura, intente disrumpir como las interferencias, los patrones de interferencia que nos hacen perder la frecuencia directa con nuestra naturaleza divina. A pesar de esos patrones de interferencia, la frecuencia es permanente. Y es cuestión de tiempo, hablando relativamente, que sigamos sintonizados a esa frecuencia, que nunca perdemos a pesar de los patrones de interferencia. Porque así es, así hemos de ser rescatados de este sepulcro. Porque como siempre repito, sí, señoras y señores, nosotros somos los muertos. Y esta es la tumba
tumba sensorial, sensual, orgánica, material que estamos atravesando a través de nuestros sentidos, que no son más que oráculos, médiums de esos patrones de interferencia que lo único que hacen es entorpecer la auténtica frecuencia con nuestra naturaleza divina. El Señor ha escuchado mi plegaria y se ha acordado de mí y ha sacado mi alma de la tumba. Y ese es el fin del mal. Y señoras con señores, estamos viviendo una época en la cual el mal está disparando sus últimas salmas, porque como siempre repetimos, el mal es una fuerza beta, y esa fuerza beta tiene una fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad está llegando, y es precisamente por ello que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, lo cual no deja de ser un privilegio, unas épocas particularmente turbulentas, conflictivas, caóticas, atemorizantes en su aspecto exterior. Pero en realidad estamos viendo sombras chinas, sombras en la caverna de Platón que no tienen ningún tipo de poder con respecto a la frecuencia perenne y permanente divina a la cual estamos sintonizados por derecho divino, puesto que nosotros somos embajadores de esa divinidad, si bien aquí abajo aparentemente atomizados. E irradiaré mi luz en las regiones de Adamas, ese diablo, ese gran engañador, ese señor de las moscas, que hace befa del orden natural, que lo invierte y lo caricaturiza. Precisamente hoy estamos viviendo esos tiempos de forma absolutamente explícita porque terminan. La llama de una vela que se consume justo antes de apagarse lanza una flamarada intensa, un último canto del cisne después del cual se extingue. Y ese canto del cisne oscuro y tenebroso es el que estamos testimoniando. Pero regocíjense porque la acentuación de esta maldad, esta manifestación demoníaca y satánica particularmente condensada que estamos viviendo a través de instituciones corruptas, de organizaciones globales, mundialistas, de las cuales no sabemos nada, que decretan nuestra destrucción, son las que están de alguna forma y aparentemente conduciendo o reconduciendo nuestra civilización. Regocíjense porque esta llamarada de maldad, de estupidez y de aberración y de irracionalidad anuncia la inminente extinción de esas tinieblas, de esos patrones de interferencia que interrumpen nuestra directa frecuencia con la divinidad. Irradiaré mi luz en las regiones de Adamas, y de sus arcontes, para que no tengan fuerza para combatir contra ti, hasta que su tiempo se cumpla, porque todo tiene un tiempo de maduración, y hasta que llegue el momento en que mi Padre me permita arrebatarles su luz. Llega, señores, está llegando. Y le dije aún, escucha, y te haré conocer cuándo llegará su tiempo y el cumplimiento de las cosas que te he dicho. Ellas ocurrirán cuando 3 tiempos hayan sido cumplidos. Estamos ya al final del tercero, señoras y señores. Y la sabiduría fiel me respondió, la sabiduría fiel, aquello que hay de divino en nosotros. Luz, haz que yo sepa cuándo serán cumplidos esos 3 tiempos. Con absoluta tranquilidad podemos conceder esa fe, pistis Sofía, la sabiduría fiel. Yo lo he traducido como la fe de la sabiduría o la sabiduría de la fe, para que yo me regocije y sea en el gozo cuando se acerque el momento en que debes conducirme al lugar que me está reservado, y para que me regocije también cuando se aproxime este tiempo en que tú quitarás la luz a cuantos me odian, porque he sido fiel a la luz. Estamos rodeados de odio, pero no es un odio que provenga de nosotros. Por eso siempre digo, no odien al prójimo, no se enfaden demasiado con todos estos miserables, porque en realidad detrás de ellos, más que maldad, lo que hay es miedo e ignorancia. Están siendo oráculos y médiums de toda esa tenebrosidad, pero ellos mismos son víctimas
conniventes, porque están neuroleptizadas de una manera en la cual usted, gracias a Dios, usted no lo está. Por ello, no enfoque su tribulación en esas pobres víctimas, esos pobres instrumentos, que también, cuando llegue el momento de la luz, serán iluminados, eso espero yo. Y yo le repliqué, cuando tú veas abrirse la puerta del tesoro de la gran luz, que está a la izquierda del tercer león, llegará ese momento, porque cuando ellos hayan abierto esa puerta, los tiempos serán cumplidos. Y la sabiduría, usted y yo, contestamos, luz, estando en los lugares en que estoy, ¿cómo sabré que esa puerta se ha abierto? Y yo le respondí, yo, el primer misterio, Cristo, en el Evangelio de Valentino, cuando se abra esa puerta, todos aquellos que están en las regiones del espacio lo sabrán, porque una gran luz se expandirá en todas sus regiones. Y esa gran luz, señoras con señores, yo no sé ustedes, pero yo ya la estoy percibiendo. Ya la estoy percibiendo. Yeah.